Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que se titula Lecciones del libro de Marcos. Y durante esta última semana de noviembre estamos estudiando este tema muy interesante que se titula ¿Quién acepta a Jesús? Es un tema muy interesante. Ya hemos visto acerca de este asunto. No se trata de decir yo lo acepto, sino de mostrar realmente que lo aceptamos de la manera correcta. Pero ahora quiero que vayas conmigo para que juntos podamos recordar el texto de memoria que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 13, y ahí vamos a leer el verso número 20. Leamos allí. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Con este pensamiento, quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite una vez más encontrarnos a través del estudio de esta lección. Queremos pedir que su buen espíritu nos pueda hacer entender las cosas que hemos de leer y que sus buenos ángeles nos puedan asistir. Queremos pedir también que en nuestra mente pueda ser grabada la palabra de verdad y que podamos obedecerla también. Bendiga a cada uno que nos escucha y nos ve. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. El día de hoy tenemos un tópico muy interesante, el cual se titula Temiendo al Salvador. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuál fue la relación de los discípulos cuando estuvieron en peligro en el mar? ¿Y cómo consideraron a Jesús después? Muy bien. ¿Cómo se sintieron ellos? ¿Cómo se encontraron cuando estaban en peligro en el mar? Y después, ¿cómo veían a Jesús? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla sobre este asunto. Acompáñame a leer lo que está escrito en el libro de Marcos, capítulo 4. Y ahí vamos a leer el verso 38 al verso número 41. Pero Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y el viento cesó y vino una gran calma. Y a ellos les dijo: ¿por qué estáis así atemorizados? ¿Cómo aún no tenéis fe? Entonces sintieron gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? En cierta ocasión estaban viajando, como hemos leído en la palabra de Dios. Y mientras ellos hacían este viaje, vino una gran tempestad y ellos trataron de llegar a la orilla de ese lugar, de ese lago, de ese mar. Y allí entonces vieron a Jesús durmiendo, le despertaron y le preguntaron que si no tenía cuidado de que iban a perecer. Él calma la tempestad, viene la calma y ellos quedan atemorizados. Muy bien, esta es la reacción de ellos. Ellos quedan atemorizados. La reacción de ellos era de mucho temor cuando pasaron este evento, pero después quedan atemorizados de saber quién es este que aún el viento y el mar le obedecen. Bueno, ahora vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. El deseado de las gentes, en la página 302, nos explica así: el silencio cayó sobre los discípulos. Ni siquiera Pedro intentó expresar la reverencia que llenaba su corazón. Muy bien. Entonces ellos tenían temor, estaban atemorizados, pero un temor reverente, de saber frente a quién estaban. Muy bien. Pues vamos entonces a continuar. Veamos ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Analicemos esta aquí. ¿Qué sintieron los jefes de los sacerdotes por Jesús después que purificó el templo por segunda vez? ¿Y qué quisieron hacer luego? Entonces, Jesús purifica el templo, muy bien, y pues recuerde que ahí había sacerdotes y fueron echados fuera muchas personas de ese lugar. ¿Qué sintieron estos sacerdotes? Y después de esto, ¿qué quisieron hacer?
Vamos a analizar esto en la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 11, y ahí vamos a leer el verso número 18. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban la manera de matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Muy bien. ¿Cuál fue el sentimiento de los sacerdotes en aquel entonces? Ellos tenían mucho temor. Muy bien, tenían miedo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaba creyendo y estaba maravillado de su doctrina. Así que entonces ellos después intentaron matarlo. Ellos no se sentían contentos, se sentían con temor. Muy bien, veamos cómo nos amplía más este pensamiento, pues el espíritu de profecía. Leamos este siguiente párrafo. En el deseo de las gentes, en la página 542, nos explica de esta manera. 3 años antes, los gobernadores del templo se habían avergonzado de su fuga ante el mandato de Jesús. Se habían asombrado después de sus propios temores y de su implícita obediencia a un hombre humilde, a un solo hombre humilde. Habían sentido que era imposible que se repitiera su humillante sumisión. Sin embargo, estaban ahora más aterrados que entonces y se apresuraron más aún a obedecer su mandato. No había nadie que osara discutir su autoridad. Los sacerdotes y traficantes huyeron de su presencia arreando su ganado. Muy bien, entonces ya leímos en la palabra de Dios que ellos tenían mucho temor. Pero esto fue cuando comenzaba el ministerio de Jesús, echó fuera a todos los mercaderes. Ahora, 3 años después, la autoridad de Cristo se había confirmado mucho más. La gente le obedecía, la gente lo seguía y ahora tenían mucho más temor. Pero ahora pensaban que no iban a ser echados fuera. Pero ahora tenían más temor que antes y fueron echados fuera una vez más. Ellos se sentían humillados, atemorizados. Muy bien, pero no es todo. Vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Después de un rato, los sacerdotes y gobernantes se atrevieron a volver al templo. Cuando el pánico hubo pasado, los sobrecogió la ansiedad de saber cuál sería el siguiente paso de Jesús. Muy bien, entonces cuando los echó, ellos se fueron. Después de que ya se les quitó el miedo, retornaron y querían saber qué iba a hacer ahora, qué es lo que iba a realizar Jesús. Ellos no, en ese momento que fueron echados, no estaban esperando que los iban a echar. Ellos estaban resueltos a no obedecer más a Jesús. Pero cuando estuvieron en la presencia de Jesús, ellos salieron huyendo, aterrorizados. Muy bien, pero vamos a ver qué más nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Los fariseos estaban enteramente perplejos y desconcertados. Uno a quien no podían intimidar ejercía el mando. Jesús había señalado su posición como guardián del templo. Nunca antes había asumido esa clase de autoridad. Nunca antes habían tenido sus palabras y obras tan gran poder. Muy bien, entonces Jesús los echó fuera y él dijo, esta es la casa de mi Padre. Muy bien, entonces él estaba limpiando la casa del Padre. Hasta ese momento Jesús no había actuado de esa manera, pero aquí se estaba revelando y estaba actuando realmente como su misión decía que iba a pasar. Muy bien. Ahora, aquí hay una cosa importante. Mientras esto estaba ocurriendo, los fariseos y todos aquellos sacerdotes que estaban por ahí alrededor, ellos tenían mucho temor y no sabían qué hacer, no sabían cómo responder ante Jesús, pues ellos no tenían autoridad ya ninguna, porque sus obras no eran de acuerdo a lo que ellos hablaban, pero las obras de Jesús correspondían a su enseñanza y no tenían forma de recriminarle algo. Muy bien, pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos. Él había efectuado obras maravillosas en toda Jerusalén, pero nunca antes de una manera tan solemne e impresionante, en presencia del pueblo que había sido testigo de sus obras maravillosas. Los sacerdotes y gobernantes no se atrevieron a manifestarle abierta hostilidad.
Aunque airados y confundidos por su respuesta, fueron incapaces de realizar cualquier cosa adicional ese día. Muy bien. Aunque ellos no querían, estaban molestos por lo que estaba pasando, por cómo Jesús les estaba tratando y porque limpió la casa, esto es el templo, ellos tenían temor. Y el pueblo había sido testigo de las obras maravillosas que Jesús había hecho, pero ahora estaba siendo testigo de cómo estaba echándolos fuera a todos aquellos. Muy bien. Estamos claros en esta parte. No se había actuado de esta manera, sino apenas en la primera purificación del templo. Esta es la segunda. Muy bien. Pero avancemos y veamos ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Describa la forma en que Dios desea que le temamos. Muy bien. Y recuerde que ellos tenían miedo, estaban atemorizados. Muy bien. Los discípulos también estaban atemorizados cuando vieron que Jesús calmó el mar y calmó el viento. Muy bien, era un temor diferente, pero Dios desea que tú también le temas y que yo también le tema. Muy bien, pero ¿cómo le vamos a temer? Esto lo vamos a buscar en la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice, lo que está escrito aquí en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, y ahí vamos a leer el verso número 28. Así, siendo que recibimos un reino inconmovible, estemos agradecidos y ofrezcamos a Dios un culto agradable, con piedad y reverencia. Muy bien. Entonces, cuando calmaron la tempestad, ellos estaban con temor. Ese temor era un temor reverente. Lo que nosotros debemos ofrecer a Dios es exactamente eso mismo, un temor reverente. ¿Cómo es ese temor reverente? Vamos a ver lo que nos dice el Espíritu de Profecía en relación a este asunto. Leamos este siguiente párrafo. Mensajes Selectos, volumen 3, en la página 425, nos dice así: en nuestra forma de hablar, de cantar y en todos nuestros ejercicios espirituales, debemos revelar esa calma, dignidad y piadoso temor que mueve a todo verdadero hijo de Dios. Entonces, un temor reverente, un temor piadoso. Muy bien. No un temor de que me va a hacer algo, me va a castigar. No, esa clase de temor no. Un temor reverente, que usted respeta a Dios, que usted obedece a Dios. Esa es la forma, es la clase de temor que Dios desea de usted y desea de mí. Muy bien. Pero nuestro estudio ha concluido por el día de hoy. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia, agradecidos por la vida, por la salud que nos da. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos guarde, nos pueda ayudar, quede con nosotros y también que pueda bendecirnos. Hemos estudiado cómo debemos de tener temor hacia Dios, un temor reverente, un temor santo, para que podamos ofrecer un sacrificio vivo. Queremos pedir también que nos ayude para comprender estas cosas y que nos guarde durante el resto del día. Denos su buen espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.